Cuarta generación de las computadoras. En este video estaremos viendo la historia, el hardware, software, algunas características de la cuarta generación de las computadoras, inventos y sus autores, además de las computadoras destacadas de esta generación. Historia de la cuarta generación de las computadoras, 1971 a 1981. La invención del chip microprocesador marcó el comienzo de las computadoras de cuarta generación. Esto condujo el desarrollo de las microcomputadoras o computadoras personales, también conocidas como PC. El primer microprocesador, llamado Intel 4004, fue desarrollado por la empresa estadounidense Intel en 1971, inventado por uno de sus empleados llamado Ted Hoff. La tecnología de integración a escala muy grande, VLSI, hizo que fuera rutinario fabricar una CPU completa o una memoria principal con un solo circuito integrado. Esto dio como resultado nuevas clases de máquinas, como las computadoras personales y los procesadores paralelos de alto rendimiento. Dando un poco de énfasis en las computadoras personales, en 1981, IBM seleccionó a Intel como fabricante del microprocesador para su nueva máquina, la IBM PC. Este microprocesador fue el Intel 8086. Esta computadora podía ejecutar 240.000 sumas por segundo, aunque era mucho más lenta que las computadoras de la familia IBM 360. Bueno, hablemos un poco del hardware. Mucho texto. Las memorias de semiconductores reemplazaron a las memorias de núcleo magnético. Con el uso de microprocesadores en las computadoras, su rendimiento se volvió mucho más rápido, además de eficaz. El microprocesador es un chip utilizado en la computadora para realizar todas las funciones aritméticas o lógicas ejecutadas por cualquier programa. Ahora, hablando un poco del software, podríamos hablar de los lenguajes de la cuarta generación. A diferencia de los lenguajes de la tercera, los de cuarta no son procedimentales, sino que usan un estilo declarativo. En el estilo declarativo se proporciona una especificación matemática de lo que se debe calcular, dejando al compilador muchos detalles sobre cómo se debe hacer el cálculo. Por tanto, un programa de gran tamaño hecho con un lenguaje de tercera generación puede ser reemplazado por una sola declaración con un lenguaje de cuarta generación. Hablando del sistema operativo, podríamos decir que en 1974 Intel ideó un microprocesador de 8 bits llamado 8808. Gary Kildall escribió el sistema operativo para este procesador, conocido como Programa de Control para Microcomputadoras. Característica de la cuarta generación. Miniaturización. Se desarrolló el componente electrónico de miniaturización, llamado integración a gran escala, ELSI, para empaquetar así cada vez más circuitos en un solo chip. Se introdujo posteriormente la integración a escala muy grande, VLSI, utilizándose la tecnología basada en el microprocesador. Multitarea. A diferencia de las computadoras de generaciones anteriores, estas pueden procesar múltiples tareas, brindando una gran versatilidad. Las computadoras reproducen videos, muestran imágenes, reproducen música, se pueden usar para navegar por internet, etc. Esta versatilidad significa que tienen más potencia de procesamiento. Esta potencia adicional se creó con la implementación del microprocesador. Los microprocesadores tienen esta potencia porque han reducido el tamaño de los transistores y aumentado la cantidad de procesadores incluidos en un circuito. Almacenamiento. Se utilizaron semiconductores como RAM, ROM y memoria cache como memorias primarias. La memoria principal aumentó en forma de EPROM y SRAM. Se utilizaron como memoria secundaria los discos magnéticos, tales como discos duros, disquetes, discos ópticos, CD y DVD y memorias flash. Redes. Surgió el concepto de la red de computadoras. A medida que las computadoras se hicieron más poderosas, pudieron vincularse para formar redes, lo que eventualmente condujo al desarrollo de Internet. Se desarrolló un software avanzado y fácil de usar para páginas web, y además se desarrolló el correo electrónico y la comunicación móvil. Inventos y sus autores. La invención de la tecnología LSI y la tecnología VLSI condujo a la cuarta generación de computadoras. Además, esta generación incluye los siguientes desarrollos: interfaz gráfica de usuario, nuevos sistemas operativos, diferentes dispositivos de entrada y salida y de almacenamiento secundario y redes de área local. Computadoras destacadas. Se incluyeron
las mini computadoras de la década de 70 como PDP-1103 y PDP-1134, las computadoras personales de finales de 70 y el principio de los 80, y las macrocomputadoras que utilizaban microprocesadores como la serie Z de IBM. Altair 8800, la primera computadora personal, fue diseñada por Earl Roberts, el jefe de MINT, usando un chip de CPU Intel 8080, primer microprocesador de 16 bits, y una elegante carcasa de metal y producida en 1975. Fue vendida en conjunto con un mouse y un teclado y podía ejecutar el lenguaje BASIC. Microcomputadora. Apple, Wozniak y Hobbs desarrollaron la Apple II, que fue una de las primeras microcomputadoras domésticas de gran éxito producida en masa. Fue la primera de la serie de Apple II y en total se vendieron 5 millones. Funcionaba con un ROM e integraba BASIC. La computadora Apple II atrajo a las empresas a que utilizaran más las computadoras porque podía ejecutar software como la hoja de cálculo VisiCalc. IBM PC. El IBM Personal Computer es la versión original y el progenitor de la plataforma de hardware compatible en IBM PC. Macintosh. Apple también presentó el Macintosh en 1984 basado en el microprocesador Motorola 68000 inicialmente. Apple también produjo la serie Apple III en 1980 pero no tuvo éxito debido a un problema de sobrecalentamiento. Apple I y Apple II. Steve Wozniak desarrolló por primera vez la computadora Apple original, la Apple I, en 1976. Fue el primer producto de Apple, una pequeña computadora personal. Su amigo Steve Jobs ayudó a fabricar la Apple II. Desarrollaron la Apple II, que fue una de las primeras microcomputadoras caseras de gran producción y de gran éxito. Fue el primero de su serie Apple II que finalizó en 1993. Bueno, con esto hemos llegado al final del video de la cuarta generación de las computadoras. A lo largo de este video estuvimos viendo la evolución de esta cuarta generación y podemos observar que fue como la etapa intermedia que permitió el avance de las computadoras que conocemos hoy día, ¿no? Esto nos permite sacar como conclusión que se podría decir que la cuarta generación de las computadoras fue como el punto intermedio que marcó un antes y un después en el mundo de la computación. Con los procesadores Intel 4004, el Intel 8086 y con la llegada de las computadoras personales a la vida, se podría decir que cotidiana de las personas. También podemos ver el avance de sistemas operativos, lenguajes y el hardware y el software de las computadoras de esta generación. Si se desea profundizar más en estos temas, podemos entrar a páginas como lifederp.com o euston96.com, o para una mayor comodidad podríamos entrar a YouTube y profundizar más en el tema si se desea. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.